Buenas a todos y a todas. Seguimos con la segunda píldora del tema 3 de habilidades sociales. Bien, estamos viendo los grupos, vimos qué eran los grupos, sus características, tipos de grupos y sus estructuras. Ahora vamos a ver, dentro de los grupos desempeñamos distintos papeles, ¿no? Podemos representar distintos roles y distintos estatus, ¿no? Al final, la diferencia entre el rol y el estatus, ¿no? Al final, cuando desempeñamos un rol, estamos representando unas normas, unas funciones, unas maneras determinadas de comportamiento que son las que se esperan de nosotros, ¿no? En función del rol que ocupamos. Alumno, hijo, padre, compañero, amigo, ¿no? Entonces los roles son papeles, ¿no?, que vamos desempeñando a lo largo de nuestra vida, de nuestras interacciones sociales, en función de los grupos y el papel que desempeñamos dentro de los grupos. Dentro de un grupo podemos variar de rol. Podemos tener un rol al principio de cohesión, de liderazgo, y en otras veces un rol más transitorio, ¿no?, más pasivo, por así decirlo. Y luego estarían, por otro lado, los estatus, ¿no?, que es una posición más en tanto a orden, a jerarquía y a las diferentes situaciones sociales, ¿no? Hay personas que tienen un estatus muy alto en el trabajo, puede ser pues un político, un juez importante, un juez del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, o una persona que tenga un puesto de liderazgo muy alto en la empresa en la que está, y luego fuera del trabajo tener un rol diferente en su familia o con sus amigos, ¿de acuerdo? Entonces son un poco distintas cosas. Roles más el papel que podemos desempeñar, que puede cambiar en función del contexto del grupo en el que nos encontremos, también puede cambiar dentro del grupo en el que nos desenvolvamos, puede ir transitando, y el estatus habla más de jerarquía, ¿de acuerdo? Todos desempeñamos distintos roles y todos vamos transitando por distintos roles y sus distintas funciones también. Es importante que esos roles también los adecuemos, ¿no? Cuando estamos en el rol de alumno, debemos comportarnos de una determinada manera. ¿Qué quiere decir? No puedes, como alumno, como empleado, hablarle a tu jefe, a tu profesor, como si estuvieras hablando con un amigo o un compañero en un bar echando cervezas. Entonces, los roles también implican un ajuste de la forma de expresarnos, de la corrección del vocabulario, ¿de acuerdo? Esto no es lo mismo cuando mandas un escrito presentando una alegación a la administración o porque está recurriendo una multa, o a tu profesor, que cuando le mandas un correo a tu amigo, a tu novia, a tu novio, etcétera, ¿no? Entonces, los roles también que desempeñamos llevan implícitos unos comportamientos, unos protocolos de comunicación también más formales o más informales. Bien, entonces nos podemos encontrar pues con distintos roles, ¿no? Cada rol tiene también unas características, ¿no?, una descripción. Esto en didáctica también lo hemos visto, que cuando hemos visto los distintos roles de los alumnos, ¿no? El más inconformista, el más compañero, el más participativo, pues tienen unos descriptores, ¿no? O sea, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Dentro de los grupos podemos desempeñar distintos papeles, ¿no?, que son los roles, y en función de eso pues se espera un comportamiento, ¿no?, que acorde a ese rol, ¿no? Se habla de alentadores, ¿no?, la capacidad de alentar al grupo, como bien dice, para pues avanzar hacia las metas, como puede ser, por ejemplo, en un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un equipo de rugby, lo que queráis. El capitán. El capitán tiene un rol de alentar, ¿no?, de animar al grupo, de cohesionarlo, de coordinarlo en cierto modo. Luego también teníamos un rol de iniciadores, quienes favorecen que el grupo se adentre en nuevos temas, nuevos proyectos, nuevos enfoques, o armonizadores, que tratan de armonizar las relaciones de todos los miembros, aclaradores, activadores,
oyentes, ¿no? Escuchan de manera activa, escuchan más lo que dice todo el mundo, escuchando de una manera activa, escuchando y entendiendo lo que nos quieren decir, con la sensibilidad con la que nos lo quieren decir. Pues negativos, agresores, ¿no? Que estos pueden ser más críticos para el grupo, pueden desestabilizarlo. Aquí es que pueden tender a desarrollar un rol más dominador, más autoritario, ¿no? Más autocráticos, perdón. Un liderazgo sería más negativo. Bueno, reductores, desertores, quienes a la primera pues abandonan el grupo, ¿de acuerdo? No sé, les falta compromiso. Bien, entonces, pues al final los grupos hemos visto que pueden surgir desde la cola al supermercado, cuando nos hacemos socios de un equipo de fútbol, de un sindicato, de un club social, de un partido político, de una asociación empresarial. Hoy hay muchas, de una ONG. En función de cada uno de estos habrá una estructura, tendrán unas relaciones más íntimas, menos íntimas, unas normas más explícitas, menos explícitas, pero en todos los grupos se atraviesan una serie de fases, ¿no? Que son las que vamos a ver ahora y las que hay que tener en cuenta a la hora de plantear esas dinámicas de grupo. Eso son útiles, las dinámicas de grupo. Tenemos una etapa de formación, ¿no? Primera toma de contacto, una necesidad de establecer objetivos compartidos, una etapa de formación, de presentación, ¿no? El grupo se conoce, se presenta, se forma el grupo. Aquí son útiles las dinámicas de presentación para que todos los miembros del grupo se conozcan y poder conocer un poco de su historia vital y en función de la finalidad del grupo, pues la dinámica, las preguntas que queramos que hagan explícitas, la información de sus vidas, las enfocaremos de una manera o de otra, si es más profesional o más personal. Luego, los grupos suelen entrar en una etapa de conflicto, al poco de formarse, que es lo que va a consolidar o no que el grupo se continúe existiendo. Si supera esa fase de conflicto, es donde van a surgir las afinidades. Si no las supera, es donde van a surgir divergencias y pueden acabar ocasionando con la ruptura y fracaso de ese grupo. ¿De acuerdo? Cuando surgen esas afinidades, cohesión, metas comunes, empiezan a compartir, entonces pasa a una siguiente fase en la que el grupo se empieza a estructurar, a organizar. Se juntan, por ejemplo, luego les decía, los grupos estos de defender una causa, pues, desde que no echen a mi vecino un fondo buitre, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que salen últimamente en los telediarios, los vecinos se unen, se ponen de acuerdo, superan las dos primeras fases, entonces se organizan y crean unas líneas de coordinación, de organización. Al final va a haber un vocal, un líder o un portavoz, que unos objetivos, conseguir parar el desahucio a nuestro vecino, y ahí cada uno deberá respetar unos roles y unas tareas, porque para que se consiga habrá que hacer distintas funciones, deberán de repartirse tareas y esto es lo que lleva a que las relaciones también sean más sólidas. Posteriormente, una etapa de desempeño, ya se ha estructurado, ya van a ejecutar el objetivo, la misión que tiene ese grupo, es la etapa productiva, donde se produce el logro de ese objetivo, de esa meta. Y una vez conseguido, o a lo mejor no se ha conseguido, se produce una etapa de despedida, ¿de acuerdo? Donde es importante, si se va a disolver, porque se ha conseguido la meta, pues hace una despedida, ¿no? Esto he puesto ese ejemplo, pero otros tipos, a veces en el trabajo te pueden juntar por un grupo de personas para sacar adelante un proyecto concreto y luego cada uno volvería, por ejemplo, a su departamento, ¿no? Pues si se quiere hacer cohesionadamente, hay que hacer una dinámica de presentación, también en las fases intermedias se hacen las dinámicas, perdón, de cohesión, de conocimiento, ¿no? También depende un poco de la función de ese grupo, de hacia dónde quiere ir, qué metas tenga, y luego están también las dinámicas de despedida, ¿no? Son las básicas a la hora de formar los grupos para darles conocimiento de cada uno, cohesión, surjan vínculos, se desarrolle confianza dentro de los miembros del grupo. Si van a trabajar mucho tiempo juntos, es importante que confíen unos en otros y finalmente, logrando los objetivos, logrando la finalidad, establecer una etapa, unas dinámicas de despedida, ¿no? De finalización para armonizar esa final de
etapa entre los miembros del grupo. Bien, aquí os dejo una actividad para que lo mismo, y son cosas que hago yo con los presenciales, las pongo igual, para que, bueno, pues por vuestra propia cuenta, aunque sea individualmente, pues las reflexionéis y las hagáis y así os sirva un poco para entender mejor los contenidos de la unidad. Bien, dentro de los grupos también nos vamos a encontrar distintas normas en función. Esto se va relacionando con lo anterior. Si es más grande, si es más pequeño, si hay más vínculos, si hay menos vínculos, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos encontrar una serie de normas. Al final las normas son lo que permiten sacar adelante tareas, objetivos, metas, ¿no? Cuanto más formal es el grupo, normas más estructuradas, ¿no? Una sociedad como la que vivimos tiene normas tan compartidas, si no, están establecidas jerárquicamente. Tenemos la Constitución, luego tenemos reales decretos, tenemos leyes orgánicas y así sucesivamente. Luego los ayuntamientos también pueden establecer normativas, ¿no? Sus ordenanzas municipales, ¿de acuerdo? Y dentro de una comunidad de vecinos hay unos estatutos, dentro de un club social también nos encontraremos unos estatutos de fundación, etcétera. Bien, entonces todos estos tipos de normas podrán ser explícitas o implícitas. Cuando son explícitas es porque son conocidas por todos, vienen dadas dentro de la propia organización, puestas desde arriba, la Constitución, las leyes, los del ayuntamiento, la comunidad de vecinos. Implícitas vienen más a regular la propia conducta, el propio comportamiento de cada uno de los miembros dentro del grupo, ¿no? Son conocidas y aceptadas, pero no se expresan verbalmente ni están recogidas en ningún texto. El ejemplo que he puesto al principio, una norma implícita de esta característica cuando estamos en la cola del supermercado, cuando estamos en una manifestación, en grandes eventos, ¿no? Sabemos un poco cómo tenemos que comportarnos, mantener un orden, ir detrás del otro, respetar, ¿no? Esos turnos. Luego también nos podemos encontrar unas normas formales o informales. Las formales estarían relacionadas con la tarea que se ocupa y las informales serían aquellas que no están establecidas pero son cumplidas por todos. Más rutinas, intercambios sociales, ¿no? Serían implícitas e informales y luego pueden ser prescriptivas o proscriptivas, ¿no? Si están en función, determinan la conducta que se debe realizar, por ejemplo, normas impuestas por un jefe para una tarea o en el trabajo aquellos que les obligan a llevar un uniforme o proscriptivas, ¿no? Que cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo señales de respetar que está prohibido pasar, ¿no? Prohibido adelantar. Bien, y luego también tendríamos tipos de interacción grupal, ¿no? Pues se pueden desarrollar según Kurt Lewin, ¿vale? Definía 3 tipos de interacción social, ¿vale? Por un lado, pueden ser que van a condicionar la dinámica interna del grupo, ¿no? De cooperación, de competitividad y de individualismo, ¿no? Esto es algo que también hemos visto un poco en didáctica porque serían 3 formas de promover la educación mediante el trabajo colaborativo, cooperativo, ¿no? Mediante la competitividad, los alumnos compiten entre sí, ¿no? Para alcanzar un logro más propia de estructuras mercantiles, ¿no? Económicas, de competitividad empresarial o individualismo, ¿no? Cada uno también no hay relación, hay aislamiento, el centro de todo es el propio sujeto y ¿qué pasa? Que se aísla al sujeto del resto, entonces no va a haber vínculos, no va a haber cohesión, no van a producirse relaciones entre sus miembros. En la cooperación va a haber el sujeto no ser el centro, sino que es dentro de un todo. Entonces se van a producir más vínculos, más alianzas, más cooperación entre los miembros, más cohesión. Y en la competitividad, ¿qué va a pasar? Que también va a haber un poco de aislamiento, enfrentamiento, va a dificultar la cohesión, va a dificultar las relaciones satisfactorias y se puede derivar en actitudes hostiles de enfrentamiento por pura competitividad, ¿no?
Bien, aquí os dejo un vídeo, también otra actividad que hago con los alumnos de presencial. Os lo podéis ver y bueno, os invito a que em, lo veáis y reflexionéis un poco acerca de lo que dice el vídeo y lo vinculéis un poco con la asignatura también de didáctica, ¿no? Que es la de educación. Nada, decir que con esto terminamos la segunda píldora, seguiremos en otras píldoras y nada, os deseo lo mejor y un buen día a todos y a todas. Finalizo la grabación.